empezamos con este directo que es el primero de una serie de directos que esperemos hacer uno cada semana, ya que, como bien me dijo Vicky, que bueno, ahora la presento, que es mi pareja y bueno, me ayuda en todo esto. Encantada. Pues bueno, ahora se presenta ella. Pues igual en lugar de pues intentar ayudar igual con los posts, que es más complicado, pues seguramente es mejor hacer un vídeo cada semana e intentar responder a muchas de vuestras preguntas o preocupaciones sobre este tema. Así que nada, bueno, quien me conozca, pues soy Sergio, Gio Zararri en Instagram, y bueno, desde hace años que trato con la ansiedad y he escrito algún libro, investigo en profundidad casi a diario y intento, pues no, desde esta comunidad y desde Facebook, pues ayudar a las personas que sufren este trastorno, como yo lo sufrí también un día, hace tiempo. Y ella es Vicky, es mi pareja, y aparte de todo, pues eso, me ayuda con todos mis proyectos. Aquí estoy con el portátil, si me veis que me giro es porque estoy leyendo vuestras preguntas, si tenéis alguna. Y aparte de todo, pues eso, que también convive con una persona un poco ansiosa, que soy yo, así que seguramente puede ayudar también pues con su experiencia Sí. y con todo lo que vive. Quizás pueda aportar un granito de arena, ¿no? Hombre, Como experta de Experta compartir de pareja vida con una pareja ansiosa. Y pues también sí. pues como experiencia también de vida, porque yo también he pasado por una etapa con ansiedad y creo que mayormente todo el mundo pues ha tenido sus rachas también, ¿no? Y Eso su es. experiencia con... Eso es, o sea, al final yo creo que los problemas pues nos hacen aprender a todos. Al final, Sí. pues eso, nos toca levantarnos y levantándonos pues nos damos cuenta de cómo afrontarlos para pues cuando vuelvan. Y eso tanto yo como ella y como muchísima gente, muchos de los que estéis aquí, pues seguramente estéis pasando o habéis pasado por malos momentos y de eso se trata, de ayudarnos. Y que a nadie le da palo decir qué ha pasado con la ansiedad, porque a todos nos ha pasado. Eso, de En una manera o de pequeña o otra. gran medida, pero todo Sí. el mundo ha pasado una racha de ansiedad. Y como que se pone malo con catarro, que ya tiene un poco, Sí. pues se puede poner malo pues, con un problema más de tipo emocional o mental. Así que bueno, aquí estamos y empezamos con las preguntas cuando quieras, Vicky. Venga, empiezo a leer. Que lee mejor que yo también, entre muchas otras cosas, así que... Vamos a ver. La primera pregunta es de Jordi Reta. Y él nos pregunta a ver si es posible que la ansiedad se manifieste las 24 horas del día con un síntoma de no respirar bien y que se le incremente al moverse. Que estirando, por ejemplo, haciendo deporte se ahogue. Y además nos indica que está diagnosticado de TOC de hipocondríaco. Lleva 5 meses así y se está volviendo loco. Por más que haga pruebas con los médicos, todo sale bien. Vale, pues bueno, como bien dices, pues el síntoma principal que siente es el no respirar bien. Y como bien dices, se incrementa cuando te mueves. Cuando se O sea, el mueve, problema sí. es, yo creo que, bueno, ahora entramos más en detalle, pero la autoobservación, cuando tú observas o estás constantemente controlando ese síntoma o intentando ver si mejora o empeora tu estado, pues lo que estás haciendo es preocuparte más. Y eso alimenta el miedo, alimenta el problema y alimenta pues ese síntoma. Bueno, ahora intentaré ayudarte si estás ahí y si no, pues cuando lo puedas ver, a que te des cuenta de que al final el problema no es tanto el movimiento, no es que te estés moviendo y sientas más esa falta de aire, sino tu mente, el modo en que estás constantemente evaluando cómo te sientes. O sea, si ahora mismo, por ejemplo, estás ahí, pues puedes intentar darte cuenta de eso si sientes ese síntoma. Aunque no te muevas, puedes estar parado y darte cuenta de si lo sientes. Y así, seguramente, cuanto más te centres en ello, pues ese síntoma pues será peor. Y ese es el pez que se muerde la cola. Al final no es el problema que te muevas o no te muevas, el problema es el síntoma en sí y el modo en que te estás autoevaluando constantemente. Al final, la ansiedad es un estado de alerta, un estado de alarma que nos hace sentirnos preocupados y temer que nos va a suceder algo grave. Y entonces, si temes que te va a suceder algo grave y estás constantemente evaluándote, constantemente pensando, me va a pasar esto o no me va a pasar, o me pasa esto o no me pasa, pues esos síntomas crecen. Y bueno, como bien dices también, sufres o te han diagnosticado con TOC hipocondríaco. Que eso no quiere decir otra cosa, o sea, si estás diagnosticado, el médico sabe seguramente mucho más que yo cuál es tu caso, pues eso, sufres un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Y aparte de ser un TOC, es un TOC hipocondríaco, o sea, es un TOC por el que la obsesión se centra en tu preocupación constante hacia tus síntomas o hacia poder sufrir una enfermedad. O sea, estás constantemente dándole vueltas en tu cabeza a esa posibilidad de enfermar o de poder pues, sufrir algo grave.
Y tu compulsión, seguramente, porque hay que pensar siempre que en un TOC existe una compulsión, pues puede ser más de tipo mental que un ritual. Normalmente el TOC, pues eso, siempre tiene una compulsión, porque si no, no se llamaría TOC, se llamaría TOC. O sea, el TOC conviene que tiene una compulsión al final, y en tu caso la compulsión seguramente es darle vueltas a las cosas, es buscar una solución, pensar que tienes otra cosa, o preguntar constantemente pues si te va a pasar algo grave. Esa es tu compulsión, que es una compulsión de tipo mental que se llaman obsesiones puras. Pues bien, pues eso en tu caso, pues tienes que aceptar cuál es tu diagnóstico. Te han dicho que tienes un TOC hipocondríaco. O sea que tu problema principal es que sufres ansiedad, un trastorno de ansiedad, y sufriendo ansiedad, pues lo que estás es dándole vueltas constantemente a esa posibilidad de sufrir una enfermedad. Esa es tu ansiedad. Está diagnosticado y lo que tienes que centrarte es en ese es tu problema. El problema es que le das vueltas a esa posibilidad. Y la solución pasa porque en vez de preocuparte tanto, intentes ocuparte en cosas que te hagan dejar de pensar en esa preocupación, en ese miedo. No es nada sencillo cuando tienes obsesiones, porque las obsesiones, cuando intentas eliminar ese tipo de pensamientos, lo que hacen es volver más fuertes. Así que debes buscar técnicas, existen muchas, y seguramente lo mejor, lo que más te convenga es pues ayudarte de un profesional, ya que pues los TOC siempre se solucionan y tienen un diagnóstico rápido. O sea, si realizas tratamiento, pues puede que te pase mucho antes de si no lo realizas. Y de esta manera, en cuanto antes elimines esas obsesiones, cuanto antes hagas que no te afecten, pues poco a poco empezará a pasar esa ansiedad, empezarás a preocuparte menos y los síntomas irán desapareciendo. Y tus síntomas son preocuparte, tener miedo a que puedas respirar mal o que te pueda suceder algo. Así que nada, la solución es que en vez de preocupar tanto te ocupes. No es fácil, por eso estamos todos aquí, porque yo también lo he vivido. Y pues eso, lo que tienes que saber es que hay que tratar. Hay que aceptar la ansiedad, hay que tratarla y hay que tolerarla. Y eso, poco a poco. Y nada, siguiente pregunta, que me lío un poco. Por aquí nos hacen también muchas preguntas. ¿Las leemos un poco por encima? Vale, sí, intento ser más rápido porque luego tenemos unas cuantas ya. Exacto, vamos a... Esther... ¿quién es? ¿Cómo se controlan los vértigos por ansiedad? Vale, los vértigos, bueno, como cualquier síntoma, más que controlarlos hay que gestionarlos mejor, hay que gestionarlos de otra manera. O sea, el vértigo, como los mareos, como la taquicardia, como la respiración entrecortada, como la preocupación constante, como muchos otros síntomas, ya que hay físicos, mentales, conductuales, hay muchos síntomas en la ansiedad, pues más que controlarlos, más que pensar, ya está bien, tengo que quitarlo, tengo que pararlo, hay que saber llevarlos de otra manera, hay que saber convivir con ellos de otra manera. Si en tu caso sientes vértigo, pues yo lo que te recomendaría es reconocer cuando sientes esos síntomas y distraerte, atender o ocuparte con otra cosa diferente a esa evaluación constante de tus vértigos. Porque si evalúas el vértigo, cada vez te vas a sentir peor, te vas a sugestionar y pues eso lo que hace es que los síntomas de ansiedad aumenten. Así que la solución es pasar por ocuparte en otra cosa, dejar de preocuparte tanto por esos vértigos o por ese... ¿no? Sí, distraerte. Hay muchos modos de ocuparte, también puedes aprender a relajarte, también puedes hacer ejercicio, también puedes ocuparte en pasiones o en cosas que te van a sentir bien y así dejar de preocuparte tanto y hacer eso, que esos vértigos pues, que no te afecten tanto. Y cuanto menos te afecten, pues antes se irán. Es así como funciona. Pues vamos a la siguiente pregunta. Eli Peque. Normalmente tengo ansiedad, pero es normal que ante la inminente y supuesta vuelta al cole de los peques me haya aumentado a puntos inaguantables. ¿Cómo puedo afrontar la teórica vuelta al cole si tengo niveles altos de ansiedad? Gracias por crear este espacio y ahí estaré el viernes. Pues muchas gracias a ti, Eli Peque. Y nada, comentarte que claro que es normal. O sea, al final la ansiedad llega con el cambio. Cuando la vida, cuando tenemos todo atado, cuando tenemos todo estable, como quien dice, pues no nos preocupamos tanto, porque estamos tranquilos. En cambio, cuando hay algo que nos altera, pues cualquier cosa que nos altere afecta a nuestra ansiedad. Pero una cosa es la ansiedad como tal y otra cosa es el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad es cuando ya la ansiedad se ha hecho tan excesiva que nos domina, que nos controla. Que esa taquicardia, pues en vez de llegar en un momento y desaparecer y no volver a sentirla, pues la sentimos diariamente. O esa respiración entrecortada, cualquier otro síntoma, pues lo sentimos diariamente y nos condiciona y limita. Ahí es cuando se da el trastorno de ansiedad. Y bueno, cuando sufrimos trastorno de ansiedad, tanto si es por el caso que nos comentas, que es muy común, porque es un factor estresante, la vuelta al cole de los peques, pues tanto con este como con cualquier otro factor, lo que hay que intentar es eliminar esos factores estresantes para que el trastorno de ansiedad poco a poco pues lo sepamos llevar de otra manera y poco a poco desaparezca. Así que lo que te recomendaría es pues darte tiempo para ti misma, hacer deporte, intentar relajarte de la manera más oportuna que veas
intentar pues no atraer más elementos que te hagan sentir estresada y aceptar también que la vida, pues eso, hay cosas que tienen que ser así. Los peques, pues... Y adaptarse, ¿no? Eso, adaptarse, hay que adaptarse. Yo también, por ejemplo, tuve que volver a la oficina después de estar en casa trabajando y también me generaba un poco de ansiedad volver otra vez a la oficina con el tema del COVID en marcha. Eso, además con lo que estamos viviendo. Claro, exacto, todos los cambios nos generan un poco de malestar, ¿no? Eso es, te genera un poco de emociones y al final lo que son, la ansiedad es una emoción descontrolada, como bien dice, el trastorno de ansiedad. Entonces es eso, hay que intentar compensar, equilibrarse, mantener un poco la calma y para ello pues lo importante es que te des tiempo a ti y menos a tus preocupaciones o a tus rayadas o cosas que te estresen. Así que eso haría. Sí. Siguiente pregunta. Jean Marabó. ¿Es normal sentir debilidad en las piernas y parecer que no puedes ni andar? Sí, bueno, es totalmente normal porque la ansiedad al final es una alarma que tenemos todos los seres humanos, la ansiedad en sí, o el trastorno es otra cosa, que se activa para ponernos a salvo. Al final es como sucede, se activa cuando realmente sentimos una alarma, sentimos que algo grave nos va a ocurrir y necesitamos responder pues, de una manera buena, de una manera ocurrente. Así, por ejemplo, si pones un ejemplo de, por ejemplo, un incendio, se está quemando un edificio, pues necesitaremos salir corriendo rápidos o en otra situación igual necesitamos pues, atacar. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo cuando siente ansiedad, cuando siente esa necesidad ante una alarma, ante un peligro, que a veces es irracional, que es cuando es el trastorno, es prepararnos para la acción, prepararnos para huir o para luchar. Y una de las reacciones más comunes es tensar los músculos. Tensar los músculos pues, para que la reacción sea más fuerte, para que luchemos más fuerte o salgamos corriendo. Y tensando los músculos, pues lo que pasa es que la tensión sostenida de los músculos lo que hace es que después pues, sientas esa debilidad en las piernas, hormigueos o cualquier otro problema de este estilo que te hará sentir pues, esa sensación. Y cuando, por ejemplo, eso, no has tenido que correr ante el ataque de un tigre o no existía un incendio, sino que todo estaba en tu cabeza, pues es normal que digas, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está ocurriendo en las piernas? ¿Qué me está ocurriendo en los músculos? ¿Qué me está ocurriendo pues, en el corazón? Y ahí está el problema. Hay que entender que la reacción y la emoción surge porque es normal y lo que busca es ayudarnos. El problema está que hemos activado esa emoción, ese mecanismo de alarma cuando no debíamos. Y eso es lo que hay que empezar a tratar de otra manera. Esos medidos en las piernas también se siente, por ejemplo, cuando tienes miedo, ¿no? Claro, cuando, sí, sí. por ejemplo, en la noche escuchas algún paso y de repente se te tensa todo el cuerpo porque sientes en ese momento como que va a pasar algo. Entonces, es tal cual, es el miedo ese, solo que cuando sientes miedo es algo puntual. Sientes miedo y dices, vale, ¿qué hago? Al final digo, no era nada, o sí, es algo, pues me voy a ocultar o lo que sea. Pero con la ansiedad es como un miedo constante. Entonces constantemente estás sintiendo es sobre como miedo. Una tensión en las piernas, ¿no? Que va a dar... Te puede, la tienes todo el día y claro, y llega a ser muy molesta, porque cuando tú sufres ansiedad descontrolada durante semanas, normalmente meses y también muchas veces años, pues eso, es muy angustioso y te hace sentir mal. Claro, te hace sentir mal y dices, no quiero esto para mí, como es normal, y por eso estamos aquí. Vale, siguiente pregunta. Miguelito pregunta, ¿los mareos y angustias son síntomas de la ansiedad? Pues bien, Miguelito, te digo, los mareos son síntomas de la ansiedad y la angustia es más un estado de ánimo, también fruto de la ansiedad. Los mareos, pues del mismo modo que los músculos se tensan, pues también el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, cuando nos sentimos amenazados, se activan de una manera. O sea, lo que hace, por ejemplo, el corazón es bombear más rápido para que llegue más sangre a nuestros músculos y a nuestro cerebro. Y lo mismo sucede con la respiración. Respiramos más rápidamente para que los músculos se oxigenen y podamos actuar de una manera más eficiente. Y esto lo que hace es que después, pues eso, si sientes que la respiración está entrecortada o llega más sangre a tu cerebro, pues sientes que te mareas. O sea que es totalmente normal pues, sentir vértigo, sentir mareos, porque todo va de la mano. Y la angustia, al final, la angustia es más un estado de ánimo. La angustia lo que es pues, un estado de ánimo en el que uno se siente mal, se siente preocupado, se siente triste por algo que le ha ocurrido o le está ocurriendo o por algo que le puede ocurrir, por un temor a algo que suceda. O sea, la ansiedad tal cual genera angustia. Porque tanto si sientes esos síntomas tan molestos en ti, te vas a sentir mal, te vas a sentir angustiado, como si sientes miedo a lo que puede sucederte, te vas a sentir angustiado. Y eso es lo que te sucede. O sea, que es totalmente normal y lógico. Es complicado. Y los mareos a veces también vienen, ¿no? Porque respiramos muy rápido, ¿no? Cuando estamos muy con ansiedad o muy angustiados, la respiración va más acelerada y eso hace que... Eso es que te da mareos. Yo me acuerdo, bueno, de pequeño, hace años ya,
pues había, bueno, se supo de una especie de truco que usaban los magos para hacer marearse a las personas o hacer perder la conciencia en plan para sus, pues en el teatro, no sé qué. Sí, yo me acuerdo también de pequeña. Y decían, levántate, o era como levántate rápidamente, varias veces y te mareas, tal cual. Lo que pasa es eso, que la respiración, pues al final al cerebro igual llega menos oxígeno y pues te puedes eso Es que caer. cuando estamos nerviosos y estamos respirando así demasiado rápido, es que te mareas. Esas son reacciones normales del cuerpo a los síntomas de la ansiedad, que son complicados y difíciles de llevar, pero es lo que hay cuando sufrimos un trastorno de ansiedad. Sí. Siguiente pregunta. Bar Gallegos pregunta, ¿se puede superar la ansiedad si uno lleva ya más de 8 años con ella? Sí, siempre se puede superar la ansiedad. Y te lo puedo decir yo, como te lo puede decir cualquier persona que ha pasado por ello, tanto si ha sufrido ansiedad leve o más fuerte como has podido sufrirla tú. El problema muchas veces el problema por el que muchas personas llevan mucho tiempo con ansiedad se debe muchas veces a que igual les ha llegado cuando eran muy pequeños y entonces sienten que es normal vivir con esa emoción pues un poco acelerada o alterada, o no han tenido recursos o no han contado con la ayuda necesaria, o pues sin saberlo se han apoyado solo en la medicación, por ejemplo. Cuando se hace esto, cuando no se trata la ansiedad, como quien dice, pues cada vez se enquista y se hace más complicado de superar, pero la ansiedad siempre se supera. Y aparte de todo, pues cuando llevas ya un tiempo, por mucho que puedas pensar que la ansiedad sigue en ti, podrás sentir que hay momentos en que la ansiedad vuelve, seguramente, pero seguramente que también sabes que hay momentos en que la ansiedad no está, porque si has sabido llevarla durante tanto tiempo, estoy casi seguro de que no es que a diario sufras ansiedad. Habrá momentos peores y momentos mejores, y al final todo está un poco en aceptar la situación, en aceptar como somos también, y en entender pues eso, que podemos sufrir ansiedad durante más o menos tiempo, pero que al final lo importante es cómo lo que veamos, o sea, el modo en que sintamos esa ansiedad. Por ejemplo, si tú tienes miedo de tener ansiedad, pues vas a sufrirlo siempre. En cambio, si una vez superada la ansiedad, o una vez has visto que se supera o que hay momentos mejores, sabes que puedes controlarla o gestionarla de otra manera, gestionar ese tipo de situaciones de otra manera, pues dejarás de temer a la ansiedad. Y si dejas de temerla y en vez de observar ese malestar que sientes a veces, observas todo lo que has cambiado y lo que has mejorado, pues seguramente, pues eso, poco a poco tu ansiedad desaparezca. Así que yo creo que lo más importante no es pensar cuánto tiempo tenemos o llevamos sufriendo ansiedad, sino entender también que tenemos momentos mejores y reconocer más esos momentos en los que nos sentimos bien, esos momentos en los que hemos cambiado y hemos mejorado nuestra vida, que centrarnos tanto en el problema. Cuanto más reconozcas esos buenos momentos, antes irá la ansiedad, porque al final la ansiedad es como una falsa alarma que se ha activado, igual se ha activado en ti hace mucho tiempo, por ejemplo, o no contabas con recursos, pero si dejamos de darle tanto caso, si dejamos de tener tanto miedo por esa alarma, pues poco a poco se irá desactivando. Así que eso es aceptar, entender y saber tratar un poco con lo que es la ansiedad, el trastorno de ansiedad. Siguiente pregunta. Lala Tis Rivero pregunta, ¿miedo a no recuperarme de nuevo? Pues Lala Rivero, pues lo mismo que en la anterior pregunta. Al final, la ansiedad es un trastorno. El trastorno de ansiedad, bueno, la ansiedad es una emoción, pero el trastorno de ansiedad es un trastorno, un mal funcionamiento de esa emoción. O sea, un mal funcionamiento porque nuestro mecanismo de alarma funciona mal. Se ha alterado cuando no debía, o sentimos esa angustia por miedos que son del todo irracionales. Pero bueno, cuando eso nos pasa, pues creemos que funcionamos mal. Entonces es normal pensar que esto no va a pasar nunca, y sobre todo si lo estamos viviendo y sobre todo en sus inicios. Pero bueno, tanto yo como muchísimas personas te pueden asegurar que la ansiedad se puede superar. También es cierto que puede volver a lo largo del tiempo, pero bueno, si estás preparada, si sabes lo que es y sabes tratarla, pues dejarás de temerla, y si dejas de temerla al final la ansiedad no te provoca malestar. Así que, pues eso, te vas a recuperar. Cuanto menos caso, cuanto más fuerte te sientas, te recuperarás antes. Y también es importante aceptar que si es algo nuevo, pues seguramente si sufres el trastorno, pues te tocará pasar unos meses por ello. Y nada, hay que entender pues que lo mejor es escuchar la ansiedad, entender qué cambios puedo hacer en mí para sentirme mejor y dejar de sentirme tan ansioso. Y en cuanto empieces a hacer esos cambios, pues verás que tu vida mejora. Así que hay que centrarse en eso. Pueden utilizar, ¿no?, una lista de cosas que pueden incrementarle esos momentos de ansiedad y claro, mejorar esas... Sí, por ejemplo eso es una de las técnicas, hay muchas técnicas al final. Bueno, en mis libros, que luego dejaré por aquí abajo en los posts, puedes verlo también. Pues esto, existen muchas técnicas para tratar con la ansiedad, para entenderla de otra manera, para tratar con ella de otra manera, trucos como por ejemplo la distracción, que suele pasar pues, por ejemplo en personas que sufren ansiedad, pues cuando sufren un ataque de ansiedad, por ejemplo, pueden
pues distraerse con cosas que tienen a su alrededor, en su entorno. Y a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando sufría de fuerte ansiedad y estaba en la calle, pues me ponía a contar los números de las matrículas, a hacer sumas, restas o multiplicaciones. Y eso, existen muchísimos trucos. Por aquí abajo os dejaré pues, algunos de ellos. Y nada, pues eso, la ansiedad se puede tratar, se puede superar y existen muchos ejemplos de ello. Y nada, espero bueno, que durante estos directos os ayudemos con ello. Siguiente pregunta. Sibarit Ariel. Miedo a que me vaya a desmayar en cualquier momento. ¿Es normal? Pues sí, bueno, como antes te comentaba, es totalmente normal. La ansiedad tiene muchísimos síntomas. En mi libro El fin de la ansiedad los resumo todos y bueno, luego en mi página web y en Instagram los puedes ir viendo. Cada cierto tiempo pues intento hablar de ellos. Es totalmente normal, existen muchísimos síntomas y como antes te decía, pues creer que te vas a desmayar es totalmente normal. Y ocurre por eso, porque pues, nuestro corazón bombea más rápidamente y también hiperventilamos, respiramos más rápidamente y estas dos alteraciones provocan que sientas que puedes desmayarte. Algo que también pasa mucho cuando te sucede un ataque de pánico. Cuando sientes o tienes un ataque de pánico, quien lo ha vivido sabe lo que es y sabe lo mal que se pasa, sí. Pues eso, hiperventilas muchísimo, el corazón se dispara y esos dos elementos hacen que sientas que te puedes desmayar. Y es una cosa pues, que normalmente preocupa mucho a quien lo ha sufrido y hace que evite ese tipo de situaciones que le han podido o que creen que están detrás de ese ataque de ansiedad. Y bueno, por eso hay que entender bien que estos y otros síntomas son totalmente lógicos y normales con la ansiedad, ya que si no, pues muchas personas, ante el miedo y ante el desconocimiento, pueden intentar evadirse, pueden intentar escapar de todo aquello que les genera ansiedad, sin darse cuenta de que con eso hacen el problema más grande. Así que entiende que es totalmente normal y que pues eso, pues hay que aceptar lo que tenemos, aceptar lo que nos toca vivir y tolerar y convivir con los síntomas de una manera más sana. Y así será como poco a poco irán desapareciendo. Pasamos al siguiente. Que me guíe un poco. It's Mike dice, tengo miedo de poder sufrir otro tipo de enfermedad que un doctor una vez le dijo que podría tener y lo único que puede hacer para descartarlo 100% es un test de ADN. Pues bueno, tienes que entender eso, que a ver, el doctor le dijo que podría tener... Vale. Sí. Imagino que si estás aquí, It's Mike, es porque sufres un trastorno de ansiedad. Así que, aparte de este temor que tienes, seguramente sufras de ansiedad. Entonces, tienes que entender que cuando sufrimos ansiedad, todos los que hemos pasado por ello, todos, no conozco una persona que sufriendo ansiedad no piense que se pueda volver loca, que pueda morirse o que pueda estar sufriendo otro tipo de enfermedades. O sea, todos. Luego hay personas pues, que su miedo principal puede ser ese, el sufrir otro tipo de enfermedades, o puede tener un miedo pues, más de otro tipo, como puede ser en el TOC o en otro tipo de trastorno de ansiedad. Pero bueno, tienes que entender que todo el mundo que ha sufrido ansiedad tiene ese temor de poder sufrir algo más. Entonces, yo lo que haría, si un médico, yo también cuando sufrí ansiedad, en mi libro lo relato, pues tenía miedo de poder sufrir otras cosas y por eso empecé a investigar sobre todo cómo funcionaba este trastorno, ya que creía que me sucedía algo mucho más grave y pues temiendo que podía morir, pues dije, pues voy a poner a investigar yo porque estos médicos no tienen ni idea. Luego con el tiempo me di cuenta de que no, porque al final la ansiedad es pues una alarma, un mecanismo de alarma que contamos todos los seres humanos y pues es un modo, el mejor modo con el que contamos para atender a situaciones amenazantes. Entonces cuando uno se siente en alarma, en alerta, lo que hace es temer, preocuparse constantemente para responder a esa situación. Entonces, lo que te pasa es eso, estás alarmado, estás preocupado, preocupadísimo, porque sientes en riesgo tu vida. Y entonces es normal que puedas temer sufrir otras cosas. Pero bueno, poco a poco te irás dando cuenta, y mejor cuanto antes lo hagas, de que si los médicos te han dicho que no tienes nada más, yo creo que no tienes que hacerte ningún test de ADN. Yo creo que al final lo que más te conviene es aceptarlo. Y verás que cuanto antes lo aceptes, cuanto antes entiendas que tu problema es ansiedad y no es otra cosa, y cuanto antes empieces a tratar el problema por lo que es, pues antes te sentirás mejor. O sea, es normal pensar que si uno, por ejemplo, no sé, cree sufrir algo que no tiene, por ejemplo, y a la vez tiene otro problema, pues es como que estás metiendo más leña al fuego, estás creando problemas que no existen. Entonces, si tu preocupación es tu principal problema y le metes otras preocupaciones, adiós. Lo mejor es que te centres en la ansiedad y trates la ansiedad. Y verás que así, pues eso, pues poco a poco desaparece y desaparece también esta posible enfermedad que quieres tener. Así que... Y quizás también lo que viene bien es leer y releer los síntomas de la ansiedad, sí, ¿no? También, para uno darse cuenta que todo lo que está sintiendo y claro, está padeciendo tiene un nombre. Eso es. ¿No?
Eso es. Ansiedad. Yo es como la manera que me di cuenta, sobre todo fue esa. Decir, vale, o sea, yo tengo miedo, por ejemplo, a mi taquicardia me hace temer poder tener pues, un problema de corazón. La visión borrosa, me acuerdo que uno de mis síntomas principales es la visión borrosa, me hace creer que tengo un problema en el cerebro, un cáncer o cualquier tipo de problema pues, mayor. Catastrófico. Catastrófico, sí, eso piensas lo peor. Pero te das cuenta de que no existe ninguna enfermedad, ni el problema del corazón, ni un posible cáncer, ni la locura, por ejemplo, que es otro de los temores principales, que englobe todos esos síntomas. Entonces, si tú entiendes que esos síntomas solo tienen que ver con una cosa que es la ansiedad, y también te das cuenta de que cuanto más temes poder padecer otras cosas, esos síntomas aumentan, pues antes te das cuenta de cuál es el problema. El problema es la ansiedad y no otro, como bien dices. Si al final aceptas que pues a más preocupación, pues vas a tener más miedo a tener ese tipo de enfermedad, pues todo va a ir aumentando. Yo creo que también les vendría bien, ¿no? Tener como una lista de los síntomas Eso es. al lado y cada vez que te da ansiedad, leer y decir, vale, ¿qué me está pasando? Vale, noto palpitaciones. Ah, vale, esto es un síntoma de la ansiedad. Ya está, no es nada más. O sea, al Claro. final es muy angustioso, es muy Sí, complicado, es o sea, no es algo muy sencillo que digas, yo quiero quitarle la No, cabeza y no. se va, porque normalmente son pensamientos obsesivos. Al tener la alarma activa, estás alerta a todo, estás preocupadísimo, y sobre todo a estas cosas, a poder morir, por ejemplo. Y entonces es normal. Pero lo que dice Vicky, pues es fundamental pues tener una ayuda. Por ejemplo, en mi libro pues tienes los síntomas de la ansiedad, todos ellos detallados un poco para que entiendas pues que seguramente si sufres todos esos síntomas, pues eso, no sufres otra cosa. Sobre todo si has sido diagnosticado también con ello. Así que nada, no temas tanto y ocúpate un poco más de la ansiedad. Lo otro ya se irá viendo. Y si los médicos te han dicho que no tienes nada, estate tranquilo. Vale, Kichi parece que tiene la misma preocupación que la anterior, no, que la otra, de me preocupa no acabar nunca con esta situación, siempre aparecen síntomas. Vale, eso tienes que entender que la ansiedad es preocupación y lo que te pasa es que te preocupa, ¿no? Te preocupa. Sí, no acabar Claro. nunca. Siempre aparecen síntomas, ¿vale? Aparecen síntomas porque los buscas, yo creo. Yo te lo digo porque también los he buscado cuando lo he tenido y es normal. O sea, cuando estás ansioso, como seguramente he dicho cientos de veces ya, pues estás alarma, estás alerta, estás buscando esas posibilidades. Entonces, como estás preocupado por esas posibilidades, imagínate que estás preocupado pues, por tener una enfermedad del corazón, por ejemplo. Pues constantemente estarás evaluando tu corazón y dirás, esta taquicardia pues está aumentando. Y lo que harás con eso, al ponerte nervioso o nerviosa, pues que harás que tu taquicardia empeore. Entonces, Y aumente, entonces aumentarán tus síntomas. Entonces es normal que si tú buscas que tus síntomas desaparezcan, no van a desaparecer. Lo que hay que hacer, y no es fácil, por eso lleva un tiempo, y hay que entender también cómo tratar con la ansiedad, es aceptar lo que estás viviendo, aceptar y tolerar también los síntomas, y entender que será cuanto menos casos hagas esos síntomas o cuanto menos te preocupen realmente, cuando menos creas que te va a suceder algo malo, cuanto antes desaparezca. Al final es como ese dicho de no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Pues con la ansiedad es lo mismo. Cuanto menos te provoque, cuanto menos malestar te genere, pues antes irá, porque antes entenderá que no tiene sentido de seguir ahí. Es una falsa alarma y así se irá. Y también evitando, por ejemplo, las noticias También, malas, claro, ¿no? claro. Tristes. No, todo aquello que... Porque eso afecta. Claro, al final, cualquier cosa, cualquier elemento estresante, Mm. cualquier elemento estresante lo que va a hacer es potenciar y aumentar tu ansiedad y tus niveles de ansiedad. Entonces tienes que eliminar o intentar eliminar o tener tu espacio para que haya ciertos momentos en los que no te toque todo ese entorno, todos esos problemas que existen en el mundo, todas esas preocupaciones. Evitar también, ¿no? Eso. Ese tipo de... Y evitar atraerlas, evitar claro. buscarlas en Google, evitar... Pues durante un tiempo, sobre todo cuanto peor estés, yo lo recomiendo a todo el mundo porque yo también lo he pasado, sobre todo cuanto peor estés, lo mejor es desconectar un poco del resto y conectar más contigo. Cuanto más conectes contigo y más fuerte te hagas, pues antes irá desapareciendo. Y también, también lo que pasa cuando tienes ansiedad, o al menos a mí me pasaba, es que siempre que quedaba con mis amigas, les contaba y les contaba y era Sí. como que Es como metía un modo más de- leña al fuego Sí, y sí. al final no dejaba de hablar sobre No, todos eso es. los síntomas que Eso es, cuando padecía estás así, y estás en un estado negativo. estás en los un estado de incrementaba, angustia. Si los estás incrementaba. constantemente Claro. sintiéndote así o sintiendo, o tu entorno te hace sentir así, Claro, pues es normal. en vez de evitar y hablar de otros temas con mis amigas, distraerme y relajarme, Eso es. hacía aumentarlos. Entonces lo que hay que evitar es seguir. Claro, hay que Dándole evitar cualquier vueltas. elemento que te siga estresando. Claro. Entonces, pues eso, si tú hablas de... Entonces, si tú eres negativo, a veces todos los hemos sido, pues harás que tu entorno sea negativo, tus pensamientos sean más negativos y todo empeore. Al final es como una especie de limpieza. Cuando llega la ansiedad, pues lo quieras o no, tienes que tratarla. Los síntomas te van a generar mucho malestar, así que si no haces nada, pues cada vez vas a estar peor. Entonces llega un momento que dices, basta, tengo que empezar a cambiar.
Y entonces tienes que empezar a limpiar tu vida, a mejorar tu vida y a mejorar todos esos aspectos. Bueno, al igual que, por ejemplo, cuando a veces estamos tristes, evitar canciones melancólicas, películas tristes o dramáticas. Sí, al final es eso. El trastorno de ansiedad es un trastorno emocional, un trastorno de la ansiedad, que es una emoción. Todas esas emociones que sean ansiedad, lo que hacen es que el trastorno que empeore, que al final los síntomas sean peores. Si tú, por ejemplo, es lo que dices, tú estás triste y atraes más tristeza a tu vida, pues te vas a sentir peor. Entonces, si tú estás ansioso con un trastorno de ansiedad, quiere decir que estás pues desequilibradamente ansioso, o sea, no es tan fácil como decir ahora quiero estar bien. No, claro. Pues lo que tienes que hacer es eso, intentar poco a poco, cada vez calmarte más. Pero evitar las cosas que puedan seguir aumentándote o manteniéndote en el estado de ansioso. Eso es. Evitar pues cualquier cosa que te mantenga así. Eso es. Vale, seguimos con las preguntas. Miquel Ferrera dice, me preocupa la falta de aire y es difícil a veces retomar la calma. Pues sí, Miquel Ferrara. Pues eso, hay muchos síntomas, todos preocupan al final. En mayor o menor medida, cualquier síntoma de ansiedad, pues cuando no sientes esa necesidad real de actuar ante una amenaza, porque realmente no existe la amenaza, pues el síntoma te provoca mucho malestar. La falta de aire, pues ya sabes por qué es, al final los músculos necesitan más oxígeno para atender a esa sensación o esa situación que nuestro cerebro cree que es peligrosa y por eso pues oxigenamos más rápidamente y nos falta el aire. Al final, pues eso, al respirar rápidamente, pues te falta el aire. Y es difícil de tomar la calma, claro, cuando estás así, tan nervioso, entonces no tomas la calma. Entonces, pues lo que hay que aceptar es que estamos alarmados y que desde ese nerviosismo jamás recuperaremos la calma. Lo que hay que intentar, cuando nos sucede eso, es reconocerlo e intentar calmarnos. Y técnicas hay muchas. Bueno, pues encontrar en Facebook, en la comunidad de Facebook de Fin de la Ansiedad, también Instagram, en los libros, puedes encontrar un montón de técnicas para calmarte. Y al final, bueno, pues por ejemplo la respiración diafragmática puede ser, en mi caso lo ha sido muchas veces, pues la mejor reacción ante ese nerviosismo que te altera. Entonces una vez, por ejemplo, te sientas que te ha llegado esa alteración que no sabes controlar, pues empieza a respirar más lentamente. Y si lo haces desde el diafragma, pues seguramente antes te sientas mejor. El diafragma es esta zona de aquí. Entonces respirando lentamente y tranquilamente verás que cuando sientes estos momentos tan malos, pues recuperas el control. Y desde ahí verás que tú tienes el control. Pero al final lo que se trata con este problema, con este trastorno, es de recuperar el control. Cuanto más veamos que tenemos nosotros el control, antes irá desapareciendo el problema. Cuanto más creamos que es imposible o que es difícil, como dices tú, retomar la calma, pues antes seguirá pudiendo con nosotros este problema. Quizás a lo mejor también un poco de mindfulness, ¿no? Sí, hay muchas técnicas, eso es. O música relajante. Sí, hay muchas técnicas. Yo diría que hay técnicas, en mi último libro, en El arte de cuidarte, hablo sobre todo de ello, hablo de las técnicas que según la ciencia son las mejores para tratar la ansiedad y otros problemas de este tipo. Y para mí, también en el libro lo comento, existen dos tipos de técnicas, unas que son, pues, como dice, acciones genéricas, generales, como puede ser el mindfulness continuado, o pues la meditación, o hacer deporte, que te ayudarán poco a poco a ir relajando los síntomas de la ansiedad. Y luego hay otro tipo de acciones, que yo las he llamado reacciones, que son esas acciones que igual necesitas hacer cuando tus niveles de ansiedad aumentan, cuando sientes el pánico. Y por ejemplo eso, en ese momento, por ejemplo, conocer técnicas de respiración, o saber distraerte, saber hacer cualquier cosa que ocupe tu mente, porque al final el problema está en la mente. En otras cosas diferentes hará que esas emociones que sientes tan preocupantes a causa de la ansiedad, pues cambien. Y si, por ejemplo, a ese miedo, a ese temor tan intenso que sientes dentro, lo cambias por alegría, pues poco a poco te irás sintiendo mejor. Entonces, un modo, hay que reaccionar. O sea, y hay que cambiar un poco el estilo de vida y saber actuar también cuando se da el problema. Sí, a mí, por ejemplo, cocinar me relaja, claro. me distrae, claro. No me deja pensar en otras cosas que me generan ansiedad o malestar, entonces ese momento lo aprovecho para relajar la mente, despejarme y concentrarme en otras cosas que no me generen angustia. O claro, no eso, y tú lo usas también como una reacción, cuando por ejemplo estás más ansiosa, pues dices, me voy a poner a cocinar, y entonces se calma, o se calma un poco más, se siente más tranquila. Y también lo usa como un hábito, como una acción normal, cotidiana de cada día, que le hace sentirse poco a poco cada vez mejor y eliminar o rebajar esos porque ese momento estás centrada en eso y entonces no te centras en otros problemas y tu mente se relaja y se despeja. Entonces por eso también es muy bueno hacer deporte, ¿no? Porque cada día, durante X tiempo, tu mente no trabaja al 100%, sino que se relaja. No estás constantemente dando vueltas
Exacto. a tu ansiedad, porque al final es el tema y el problema que tenemos. Nos damos como cuenta de los que- síntomas, a qué nos pasa, cuándo vamos a estar bien, Sí. por qué sigue esto aquí. O sea, ese es el problema principal. En cambio, si pues eso, haces deporte o haces otra cosa que te hace, Pintar, sin darte dibujar, cuenta, sí. pensar en otra cosa, Exacto. pues estás relajando poco a poco tu mente. Y cuanto más momentos así tengas, pues mejor te sentirás y antes irá la ansiedad. Claro, al principio a lo mejor costará, pero si tú ya lo Claro, tienes que tienes habituarte. como un hábito, Claro, tienes que... todos los días, a lo Es mejor complicado, una pero hay horita al que- día o media hora, pues al final, Eso es. poco a poco, te vas relajando y te vas quitando un poquito más de esa ansiedad, ¿no? Eso es como cambiar un poco el estilo de vida. Yo creo que la ansiedad, bueno, en mi caso, yo creo que a la mayoría de las personas que conozco les ha pasado lo mismo. Es como un toque de atención, el trastorno de ansiedad. Es como decirte, o sea, estás haciendo alguna cosa mal en tu vida y tienes que empezar a cambiar, porque si sigues siendo tan, no sé, irascible, si te frustras por todo, si eres tan perfeccionista, o si tienes tanto temor, o atraes tantos miedos a tu vida, pues es normal que un día la vida te diga, oye, cambia un poco ese modo en que estás viviendo, porque si sigues así te va a pasar algo. Entonces es eso, llega ese momento en que tienes que cambiar un poco el chip, tienes que cambiar un poco tus hábitos de vida. Y lo que dices tú, cuantos más hábitos tranquilos, cuanto más hábitos tengas que te hagan sentir bien, pues menos tendrás esa sensación que te hace sentir tan mal. Exacto. Siguiente pregunta, Papes. Los síntomas son cada día menos, pero no se van. Vale, sí. Tienes que entender, bueno, todos tenemos que entender, cuando sufrimos ansiedad, que pues, superar la ansiedad, superar el trastorno de ansiedad no es un proceso lineal. No es que digas, pues aquí tengo que llegar hasta aquí y poco a poco llego aquí y ya voy a estar siempre bien. No. Al final, superar la ansiedad es más pues, una especie de proceso con altibajos. Irás así. Pues tendrás momentos en los que bajen tus niveles de ansiedad, te sientas bien, pero sin quererlo o queriéndolo, pues volverán a subir esos niveles de estrés y te sentirás otra vez ansioso. Al final hay que aceptar que vivir con la ansiedad es así y que no va a pasar en días ni en semanas seguramente. Te va a tocar convivir con ello meses. Y lo que dices, los síntomas cada vez son menos, pero no se van. O sea, los síntomas cada vez son menos quiere decir que lo estás haciendo muy bien. O sea, lo importante es eso, que reconozcas que lo estás haciendo muy bien. Y que entiendas y sientas que lo estás haciendo muy bien, porque los síntomas cada vez son menos. Y cuando te lleguen esos momentos bajos, esos momentos en los que parece que la ansiedad ha vuelto, acéptalo. Acepta que es así. O sea, acepta que al final no se pasa de un día para otro y que puede volver. Y que luego cualquier elemento estresante, que hoy en día hay muchos, con la situación que estamos viviendo, pues te puede hacer sentir de nuevo pues más alterado y que la ansiedad aumente. Y entonces que tu trastorno de ansiedad se mantenga. Entonces hay que aceptarlo, pero yo creo que la solución, o sea, lo que a mí me ha funcionado y a muchísimas personas, es reconocer esos momentos buenos, reconocer cómo están mejorando, reconocer cómo cada vez son menos esos síntomas o esas sensaciones que te hacen sentir mal. Y de esta manera, pues cada vez te sentirás también mejor y cuanto mejor te sientas, pues antes irá la ansiedad. Y reconocer quizás también que son esos momentos los que te generan más ansiedad, que no en sí la ansiedad Sí. que la lleves dentro Sí, todavía, muchas sino veces que a lo también. mejor te tienes que subir a un avión y ese momento te genera Sí. bastante ansiedad, te incrementa. Claro, también tienes que eso, hay que entender a veces, Claro. muchas veces igual dices, "Buah, estoy muy bien, pero de repente ha vuelto la ansiedad. Pues muchas veces si vemos en nuestra vida, pues igual observamos situaciones o elementos que nos han provocado O que que ha habido nuestros un cambio. niveles de estrés aumenten y Claro. nos pase eso. Que muchas veces decimos, pues no tiene nada que ver, yo me siento muy bien, pero igual, no sé, una conversación con un familiar te ha hecho alterarte o sentirte emocionalmente distinto. O sea, son muchos los elementos y a veces son complicados de descubrir, pero muchas veces están ahí o siempre están ahí. Entonces, pues hay que aceptar y normalmente entender si hay un motivo, si no hay un motivo, y entender eso, que al final es un proceso con altibajos. Y pues cuanto menos sean los bajos, pues más serán los altos. Así que pues, tolerarlo, convivirlo y empezar a sentirse mejor, que al final esa es la solución. Siguiente pregunta. Agos Rivas, tengo miedo a enfermarme por la ansiedad. Vale, pues bueno, tienes miedo, la ansiedad es miedo, es preocupación, es temor a que nos pase algo malo. Al final tienes miedo a enfermarte. Como creo que ya he dicho, los miedos principales de la ansiedad son a morir, a volverse loco o pues eso, a padecer una enfermedad mayor. Al final pues tienes miedo a enfermarte porque la ansiedad se activa para que sobrevivamos, para que las personas sobrevivan. Al final el mecanismo de alarma lo que busca es eso, que sobrevivamos. El problema, eso del trastorno, es cuando no existe un problema real y nos sentimos ansiosos sin necesidad. Pero bueno, tienes ansiedad, entonces es normal que tengas miedo a enfermarte. Pero eso, tienes que entender que es normal. Y al final, pues cuando sufres ansiedad, pues sientes que puedes deprimirte, que puedes tener otra enfermedad y que al final pues, puede acabar todo fatal. Al final, la ansiedad se alimenta de los miedos y los miedos se alimentan de los síntomas, como una especie de círculo vicioso. Por ejemplo, tú piensas, ay, si me pasa esto, y eso activa tus síntomas o aumenta tus síntomas.
Y los síntomas lo que hacen es aumentar ese temor, esa preocupación. Entonces estás constantemente... El pez que se muerde la cola. El pez que se muerde la cola y que aumenta hasta derivar en pánico. O sea, lo último final es cuando ya dices, ¡buah! Que va a pasar lo peor, ya me lo estoy notando y me va a pasar algo. Pero bueno, creo que te habrá pasado, a mí me ha pasado, y a casi todo el mundo que seguramente esté aquí le ha sucedido, que son cientos o miles o cientos de miles las veces que pensamos que el final está aquí, que ya no hay vuelta atrás. Pero todo se debe a este pez que se muerde la cola, que son pues las preocupaciones y los síntomas. Al final, si paramos, si cortamos, si entendemos que los síntomas o las preocupaciones es lo que nos genera la ansiedad y entendemos esa relación que hay entre ellos, pues entenderemos eso, que cuanto menos nos preocupemos, cuanto más dejemos de estar esos síntomas y no nos alteren, pues antes irá. Y también si reconocemos, ¿no?, que cuando padecemos ansiedad y tenemos un ataque de pánico, al final realmente no nos ha sucedido nada grave. Claro. Hemos sufrido un ataque de ansiedad y un ataque de pánico que genera mucha angustia porque se pasa muy mal, pero realmente no nos ha pasado nada grave en el sentido de que nuestra vida no ha corrido peligro. Sí, eso se pasa fatal y muchas personas... ¿No? Pues quizás eso también puede tranquilizar a quien lo padezca, decir, vale, lo he pasado muy mal, me he sentido mucha angustia, pero mi vida no ha corrido peligro. Sí, es lo que decía, yo creo que serán cientos, serán miles de veces, serán muchísimas veces, para mí ha sido un montón, que pienses, aquí está el final, ya sea con un ataque de ansiedad o como sin él, pero tú dices, buah, ya pues he perdido la cabeza, estoy totalmente loco. O por ejemplo, pues ya esta taquicardia pues va a poder conmigo, yo siento que se va. O me va a dar un infarto. O me va a dar un infarto, lo que sea, o me estoy ahogando y ya me ahogo. O sea, normal que lo pienses y normal que lo sientas, pero luego, como bien dice Vicky, te das cuenta de que no ha pasado eso que tanto temes. Esa catástrofe no ha sucedido. Entonces, al final, pues eso tiene que servirte a entender que es ansiedad, solo es ansiedad. Si realmente sufriese un problema del corazón, seguramente no te avisase de ello. Y si te da, te da. Si realmente estuvieras loco, pues estarías loco y seguramente ni te dieras cuenta de ello. Y al final... Y no tendrías miedo a estar loco. Eso es, cuando el porque miedo... eso es ser consciente. Claro, cuando el miedo te avisa es que eres consciente, no es claro. que estés loco. Una persona pues loca, bueno, no estoy muy bien o muy seguro de lo que significa loco, pero bueno, una persona, por ejemplo, con un problema mayor, como puede ser la esquizofrenia, siente o ve cosas que no existen a su alrededor. O sea, es como que añade cosas a su mundo. Y no es consciente pero de no lo es que consciente está de ello. sucediendo. Esa persona igual ve realmente algo que no existe o escucha algo que no existe. Claro. En cambio, una persona con ansiedad puede temer a escuchar algo, o a ver algo, o a enfermarse por algo, pero está temiendo, tiene miedo. Entonces, cuando el miedo te avisa y cuando los síntomas están relacionados con esa catástrofe, pues eso, hay que darse cuenta que es la ansiedad. No es nada fácil, pero es el modo. Creo que ya estamos a punto de terminar porque han pasado 45 minutos y creo que el directo son 45 minutos, creo, ¿no? ¿O 50? No tengo ni idea, pero bueno, pues bueno, yo creo que ya hemos contestado muchas preguntas, quedan... Sí, quedan algunas, pero bueno, como el viernes que viene vale. Vamos a hacer otro directo, ¿no? Pues sí, bueno, eso, comentaros que ya lo siento, igual intentaré ir más rápido y nada, comentaros que cada viernes haremos un directo. El viernes que viene intentaremos contestar a las preguntas que nos han quedado por contestar y contestaremos también en directo a las preguntas que nos podéis hacer, porque teníamos muchas y no hemos podido hacerlo, pero lo haremos el viernes que viene. Y bueno, aparte de eso, perdón, intentaremos tratar un tema durante 10-15 minutos sobre el trastorno de ansiedad, ya sea los tipos de ansiedad, ya sea pues algún método, algún remedio para tratarla, y ya sea cómo funciona o cualquier cosa. Sí, quizá el viernes que viene podríamos ponernos directamente con todas las preguntas que hacen en directo, ¿no? Vale, sí, y sí. leyéndolas y contestándolas. Y también contestar las pocas que nos han quedado hoy. Porque al final es que no ha dado tiempo a todo. Claro, claro. No, eso haremos. Y contestaremos también a las pocas que han quedado hoy, inicialmente, para ver si pues, podemos atender un poco pues, todas vuestras dudas o preocupaciones. Así igualmente, si tienen alguna duda, también pueden contactarte en privado. Bueno, también, sí. En el fin de la ansiedad o en Geoferrari. Y ahí ya, bueno, cualquier cosa también, que sepáis que... Yo encantada de ayudar en todo lo que pueda. El destino de Vic, que bueno, aquí abajo dejaremos todos nuestros datos. Y bueno, también dejaremos eso, si queréis, tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, no dudéis en comentarla. Bueno, y aprovechar para comentaros que ella también ha escrito un libro que se llama Todo empieza en ti, que bueno, habla un poco de su historia de superación. También sufrió ansiedad, sufrió bloqueos, un poco problemas, como hemos sufrido todos. Sí. Y explica un poco cómo cómo pudo cambiar, hacer esos cambios que necesitaba para pues, poco a poco pues, disfrutar de eso que necesitaba y eliminar un poco todos esos miedos y bloqueos. Así que bueno, aquí abajo dejaremos un poco todo, por si os puede interesar, también unos links para descargar alguna muestra y lo que dice Vicky. Ya nos vemos el viernes que viene. Bueno, sí, nos vemos el viernes que viene y bueno, yo voy a continuar en los directos echándole una mano a Sergio y también como
experiencia de haber estado con una persona con ansiedad Bueno, y sí. también yo también he pasado periodos con ansiedad, entonces creo que entre gente que hemos superado estos baches, creo que nos podemos echar una mano, ¿no? Claro que sí. Y, No, por eso estamos aquí. y Al ayudar, final y yo encantada. la idea fue suya, que dijo, bueno, pues en vez de pues eso, escribir o hacer tantos posts igual sobre temas distintos, pues igual es bueno también tener un espacio donde hablemos de esto. Claro. Y lo que dice ella, al final, tanto si has pasado por ello como he pasado yo, o bueno, si has afrontado un poco un problema, un trastorno de ansiedad, como si has convivido con personas un poco más ansiosas, como puedo ser yo, pues eso, siempre podemos, yo creo que aportar nuestro granito de arena. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y comentarte que cualquier duda, cualquier necesidad o interés, incluso si tienes cualquier propuesta de algún vídeo o tema a tratar, no dudes en contactarme por las redes sociales que aparecerán por aquí arriba. También, si quieres estar actualizado o actualizada de todo lo que vamos sacando en este canal, no dudes en suscribirte. Aquí abajo creo que aparece el link de suscripción. Y aprovechar para despedirme y para comentarte que nos veremos en próximos vídeos que espero te ayuden a comprender y convivir de otra manera con este problema.